Bueno, hoy seguimos con el mismo tema, el tema del gótico. La primera parte del tema, que fue la clase pasada, lo que hicimos fue analizar ese nuevo tipo de estructura arquitectónica que se va a desarrollar sobre todo a partir de Francia y que da lugar a la catedral gótica. Ahora vamos a ver los significados, es decir, eso se hace con un sentido, es decir, hay un concepto atrás de esa arquitectura. Esa idea tiene que ver con un sentido. En realidad, lo que más se conoce o lo que más se difunde del gótico es esta idea, la catedral gótica como arquitectura de luz mística. Para tratar este concepto vamos a tomar un ejemplo, es decir, un estudio de caso. Este estudio de caso es una catedral pequeña que está actualmente en París y es la única que tienen que ver. No vamos a estudiar el desarrollo del gótico en sus distintas etapas, sino un estudio de caso. La imagen que estamos viendo es la de París, es la isla que está en el centro de la ciudad de París aún hoy, es un render, es decir, es una maqueta virtual la que vemos, que es muy buena, donde ustedes pueden ver cómo era París en el 1200. Lo primero que surge es la gran catedral, la catedral de Notre Dame, que fue la que se incendió hace pocos años, ¿se acuerdan? Bueno, la catedral era la sede del obispo de la ciudad, vimos ese sentido que tiene de identificarse con la ciudad, ¿no? Y fuertemente identificada con la ciudad. La catedral de Notre Dame es la famosa catedral de la novela de Víctor Hugo, El jorobado de Notre Dame, del siglo XIX. Pero vamos a corrernos, vamos a desplazarnos por esta zona de la isla de París y vamos a ir al palacio de la ciudad. Alguien que tiene el audio prendido, si lo puede apagar porque hay un ruido. El palacio de la ciudad era el palacio de la monarquía. Es muy importante, fue la residencia de los monarcas franceses desde el siglo VI hasta el siglo XIV. Después recuerden que, bueno, terminan los reyes franceses en Versalles. Acá la vemos. Si vemos París hoy, vamos a encontrar esta misma disposición. Hay una isla en el centro de la ciudad de París. Ahí está Notre Dame. A la isla se cruzaba por puentes, ¿no? Puentes que tenían incluso... eran habitados, ¿no? Cómo se extendió, ya recuerden que en el gótico surgen las ciudades, esta es una de esas ciudades. Y también la clase pasada dijimos algo que es muy importante. En el gótico va a darse una situación política que nos va a interesar acá. Las monarquías, en ese mundo feudal que era el mundo románico, donde el rey solo era una figura más, eso recuérdenlo cuando estudien el románico, y estaban todos esos señores feudales con sus castillos, que podían ser condes, duques, es decir, esa aristocracia, ese tipo de poder diseminado que existía en el románico, en el gótico va a cambiar. Y las monarquías europeas van a tomar fuerza y el rey va a querer ser más importante que los señores feudales. Eso va a ocurrir acá. Y por supuesto que la arquitectura y el arte en relación al poder va a ser uno de los instrumentos para mostrar el poder frente, sobre todo, a esa aristocracia y también frente a otras monarquías. Entonces, la dinastía franca aún, recuerden que hemos visto bastantes dinastías francas, empezamos con los merovingios, después vinieron los carolingios, con Carlomagno, esta es la Capeta, es decir, otra, pero sigue siendo las mismas dinastías, las mismas linajes. Había construido su palacio cerca de Notre Dame, en ese corazón de Francia, de todo este complejo que está acá, incluso tiene ya un jardín, y
en el centro de ese complejo vemos una capilla, que le llaman capilla porque, bueno, es una de las construcciones asociadas a los palacios, capillas palaciegas. ¿Quién era ese rey? Ese rey es un rey muy importante, es el rey Luis IX, considerado por la Iglesia Católica santo, es San Luis. Él hizo esta pequeña capilla dentro de los muros del palacio, incluso hay una parte donde solo podía entrar él con su familia. Era casi como un gran relicario y se hace en el siglo XIII, en 1242, 1248, ¿no? Había una antigua capilla, él la cambia y le llama la Sainte-Chapelle, es decir, la Santa Capilla. ¿Para qué la construye? Esto fue una jugada muy política, diríamos. Él la construye para una reliquia, recuerden además el mundo de las reliquias medievales, estaban formadas por los restos físicos de los santos, los restos huesos o cuerpo, esas son las reliquias, era el objeto de veneración, pero también estaban las reliquias asociadas a la vida de Jesús y de María. Esas reliquias eran como las más importantes, no sé, el clavo de la cruz, un pedacito de la cruz, bueno, hay muchas, el sudario, que es el que perdura, bueno. Estaban sobre todo en Constantinopla. En este momento Constantinopla está bastante venida a menos y el rey Luis logra algo muy importante, que le vendan, en realidad la compra, la corona de espina. Imagínense, tener la corona de espina era como tener todo. Y hay un juego allí, a ver si entienden, político. Yo tengo la corona de Cristo y yo tengo la corona de Francia. Sí, legitima, podríamos decir, es un empoderamiento de su propia corona tener la corona de Jesús. Entonces se trae la corona, ¿no? Bueno, a Francia y construye esta capilla que ven acá, la Sainte-Chapelle, para tener allí a esa reliquia. Seguro tenía otras. Bueno, parte de su palacio, lo ven acá. Vamos a cambiarlo. Incluso, acá no se ve muy bien, pero ya va a haber otros dibujos, a la Sainte-Chapelle él podía acceder desde sus aposentos a través de un pasillo cubierto y para observar la capilla y para algunas ceremonias oficiales. Eso fue todo, diríamos, una jugada. Si bien es santo, no le vamos a quitar su fe a San Luis, ¿no? Y seguro que él cree en la corona y en el símbolo, pero también fue político. Hoy la capilla se conserva. La Sainte-Chapelle de París, ¿no? Tiene dos niveles, era un nivel para la corte y para la gente que estaba alrededor del rey, y un nivel superior que era exclusivo para la familia del monarca y para ciertos momentos, fiestas religiosas importantes que podían haber. El gótico en general tuvo un proceso muy grande de destrucción en Francia en dos momentos. En el siglo XVI, cuando se produce el gran cisma, la gran división de la iglesia con Lutero, ¿no? y surge todo el cristianismo protestante y el cristianismo católico, se producen muchas guerras de religión y las iglesias fueron muy atacadas. El otro momento de destrucción grande fue en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, por ejemplo, Notre Dame, es prácticamente, bueno, tiene un proceso de destrucción muy grande en sus esculturas, algunas incendiadas, la reliquia de la corona se salvó de casualidad porque destruyeron todas las imágenes. Y después el tercer momento que tienen una destrucción importante fue en la Segunda Guerra Mundial, aunque como París no fue bombardeada, a diferencia de otras ciudades, entonces las iglesias se salvaron. Eso es importante porque vean que hay toda una historia de amor-odio hacia estas iglesias. Bueno, si la vemos en planta, vemos que es una iglesia de una sola nave, lo que le permite trabajar de manera, diríamos, potenciada ese sistema de transparencia que vimos en la clase pasada y de eliminar el muro.
No la podemos llamar basilical porque justamente es de una sola nave y sí podemos decir es una planta rectangular o longitudinal. Tiene 2 niveles, como les comenté. La capilla, fíjense que la capilla inferior es muy baja y la capilla superior es alta e importante. Ahí tienen la perspectiva. Bueno, este es un dibujo, ahí se ve bien cómo desde los palacios se podía acceder directamente a la capilla. Y el contexto íntimo, podríamos decir, pero altamente representativo, significativo, que tiene esta capilla, entonces, para esta monarquía. Bueno, la capilla inferior. Esta imagen súper colorida que se ha perdido en gran parte de las iglesias medievales, era propio de las iglesias medievales. Tanto del románico como del gótico. Las iglesias, la piedra no es valorada como tal, por lo tanto se pintaban, o por lo menos se las encalaba. Podía pasar, y siempre pasaba, que se quedaban sin presupuesto, entonces no llegaban a la pintura. Podía pasar, pero la idea de una iglesia concluida en la Edad Media es una iglesia colorida, pintada. En este caso, esta pintura es producto de una restauración, porque no siempre, claro, ¿qué nos pasa? Porque las vemos así sin nada de color a la mayoría de las iglesias, porque lo perdieron por esos sucesivos conflictos que les comento. Queda a veces algo de pintura y a veces esta capilla, como estaba tan en el centro del poder, estuvo como más protegida, y entonces a partir de lo que quedaba de pintura hicieron esta restauración, que es una restauración antigua, es del siglo XIX, fíjense, después de la Revolución, cuando Víctor Hugo escribe El Jorobado de París, justamente se empieza a recuperar el gótico, entonces se restauraron muchas iglesias. Y los colores son simbólicos, tiene que ver con el azul, con las flores de lis estilizadas, ya es el color y el símbolo de Francia, ¿no? De monárquico, de la corona francesa, y el rojo, con un castillito, que acá no se ve muy bien, tiene que ver con la mamá de Luis, que era Blanca de Castilla, es decir, era, de lo que hoy es España, de Castilla. Entonces tienen que ver con los símbolos monárquicos. Además de esos colores, se usaba mucho el dorado, ¿no? Para las nervaduras, más en estas capillas asociadas al poder, que podemos decir que no tenían problemas de presupuesto. La capilla baja entonces es usada solo para la corte, bueno, los que están alrededor del rey y que viven allí en ese ya palacio real, ¿no? La capilla superior, yo las iba a poner, esperen. Ahí está. La capilla superior sí es una de las grandes joyas, diríamos decir, uno de los grandes íconos y ejemplos del gótico, de la última etapa del gótico, donde no existe un muro, sino una membrana de vitrales. Los colores también son producto de esa restauración, pero posiblemente eran así, ¿no? Predomina mucho el azul, hay toda una moda por el azul a fines del gótico. El azul es un color muy caro porque en realidad lo logran por otros pigmentos, pero está asociado al lapislázuli, el azul que se obtenía a través del pigmento del lapislázuli, y se asocia a la monarquía francesa. Bueno, las bóvedas son bóvedas de crucería, como hemos visto, entonces el sistema que ya expliqué en la clase pasada les permite directamente eliminar el muro y transformarlo en una arquitectura de luz. Acá les puse y les aclaré bien qué significa este tipo de espacio. La luz natural del sol se transforma al atravesar las vidrieras. Por lo tanto, lo que tenemos acá es una luz que no es natural, es una luz coloreada, y les puse cambiante y oscura. ¿Por qué les puse oscura? Porque aunque la foto siempre se muestra esa como explosión de luz, en general el área baja es oscura y también es como ir descubriendo, ¿no?
mirando hacia arriba, descubrir toda esa explosión de colores que generan los vitrales. Es una luz translúcida, no es transparente la luz, por lo tanto es translúcida, coloreada, recuerden, y qué otra cosa les había puesto, y sobre todo simbólica, ¿no? ¿Cuál es el símbolo de por qué se busca esta expresión, este ambiente, diríamos, transformado, no natural? Acá vemos cómo aumenta, bueno, todo el vano y se transforma todo en una suerte de muro, de membrana, más que muro, porque no existe, de membrana de vidrio, como un gran cofre sería esto, como un gran relicario. ¿Cuál es el simbolismo? El simbolismo, dijimos, son dos. Uno ya lo vimos la semana pasada y es muy explícito, ellos los dicen en los textos de la época. El vitral se asocia a la piedra preciosa, ¿no? Y entonces quieren generar esa idea de la Jerusalén celeste. Recuerden que se los expliqué, se los vuelvo a repetir. Al final del Apocalipsis, que es un libro visionario que tiene la Biblia y que habla de los últimos tiempos para el cristianismo, después de muchas calamidades y cosas, tiene un final feliz, en realidad. La palabra, fíjense que la palabra Apocalipsis nosotros siempre la asociamos a la crisis terrorífica. Pero sin embargo, el libro, que es un libro escrito por Juan, que es un libro muy complejo además, porque él describe visiones, termina con una idea positiva, podemos decir. Al final de los tiempos, él ve una ciudad. Esa ciudad él la describe como dorada y con piedras preciosas, así como una gran joya. Ese es el paraíso cristiano que él muestra, ¿no? Al final del Apocalipsis. Entonces, estas catedrales, toda catedral gótica, y en realidad también anterior, podríamos hablar de ese Bizancio, ¿no? Santa Sofía, con ese dorado, tienen que ver con esa imagen, ¿no? De la Jerusalén celeste, ¿no? Entonces aparece muy legitimada por la Biblia las piedras preciosas, los zafiros, las esmeraldas, todo, porque tienen esa idea que la piedra da luz, ¿no? Es como que proyecta, irradia luz la piedra. Entonces es como trasladar una gran orfebrería de dorado y de piedras al interior de la catedral y en una escala grande. Eso por un lado. La otra idea, les pongo acá otra para cambiar, del simbolismo de la luz, es más, tiene que ver con un simbolismo de asociar a las divinidades, que también lo han visto en Egipto, en otras culturas, a la luz solar sobre todo, ¿no? Y la figura de Jesús en el cristianismo no solo está asociada por los teólogos, sino por él mismo. Él dice que es la luz, ¿no? Entonces, la luz siempre va a ser un recurso que tienen que buscar los artistas, los arquitectos para conceptualizar en la arquitectura, para transformarlo en expresión. Espero que quede claro. Acá es donde estaba la corona, fíjense, hoy no está acá, está en otro lado, pero es importante, entonces, todo esto y la corona allí, imagínense, era como posicionar al rey Luis por sobre todos los reyes, él con la corona de Francia y la corona de Jesús. Había toda una lectura, también se suma, ¿no? Se suma la lectura mística, la lectura política, que no se separaban en este momento. Ahí está la corona, la quería mostrar porque todavía está, porque a veces dicen, no, desapareció en la Revolución Francesa, parece que la salvaron, pero está en otro lugar, no está allí. Bien. Bueno, aquí les coloqué ese elemento central y muy interesante con un sentido, un significado complejo, que era el rosetón. ¿Se acuerdan que dijimos que aparece? Muchos los asocian a las ideas de los mandalas orientales, que aparecen siempre radiales y que el nombre tiene que ver con la rosa y la figura de la rosa tiene que ver con la Virgen María,
que en el gótico la figura femenina de la Virgen aparece muy fuerte, como interceptora, es decir, antes no estaba, pero como que no era un objeto de culto importante, pero acá sí en este periodo. Entonces aparece allí esa idea de rosa, ¿no? Podría tener otros significados también. Bueno, el vitro como elemento expresivo es interesante, que yo les puse algo que es importante porque generalmente dicen, bueno, el vitro es como la pintura mural y se considera parte o un tipo de pintura mural, pero tiene particularidades. Ahí le puse la restauración, quería que vieran sobre todo la escala de los vitrales, porque a veces con esas fotos no se pueden ver el tamaño que tienen los vitrales en relación, ¿no?, a una persona que lo está restaurando. Bueno, entonces, la pintura mural, y esto es muy importante, es contemplada como un arte estático, y el vitral no. Esa es la diferencia fundamental. ¿Por qué no es estático? No se mueven. No se mueven, pero se mueve sí la luz que le da. Es decir, la transparencia del vidrio, la refracción de la luz, la orientación en relación al sol. Por ejemplo, no es lo mismo en un horario que en otro se torna más oscuro, en otro es tanta la luz que no se puede ver. También tiene que ver con cambios climáticos, si está nublado, si no está nublado, qué estación del año es, siempre se perciben de manera diferente. Entonces eso le lleva a algunos autores a hablar del vitro como un arte en continuo cambio, un arte cinético. En cuanto a los procesos de producción del vitro, es siempre vidrio de color. Es decir, el vidrio ya se fabrica de color, generalmente es soplado y se hacen las placas de vidrio cortándolo. Bueno, no encontré imágenes del proceso, no se las pude poner. Después se hace el diseño en un soporte que podía ser yeso, ¿no? En un soporte se indicaban con letras qué colores iban y se recortan los vidrios de acuerdo a ese diseño previo. Se recortan los vidrios y se unen con plomo. Hay algo que es muy importante. Posiblemente dicen esa idea de recortar los vidrios y unirlos con plomo les puede venir de la misma orfebrería, del trabajo en esmalte que ustedes ya conocen, que se llama cloisonné y que era muy común en la Edad Media. Ahí se los puse uno que es muy antiguo, es celta, pero para que vean lo que es el esmalte cloisonné. Entonces, posiblemente a partir de esto surge esa idea de unir trozos de vidrio con plomo. Es decir, nuevamente vemos una relación muy estrecha entre el vitro y la orfebrería. Pero después tenían que dibujar, ¿ven? Tienen que dibujar los detalles de las caras, detalles de la ropa. Entonces ahí podrían caer en el error de pensar que eso es pintado y que sería como hoy el falso vitro. Pero no, es importante, forma parte del vidrio. Y ahí está este descubrimiento que se ha hecho, que ellos usan liman hierro y con una pasta de vidrio, con lo que logran esa pasta, esa mezcla, pintan sobre el vidrio. Pintan ¿qué? Los detalles, todos esos detalles que vemos. Pero luego los vuelven a coser. Acá les puse, debajo del punto se podía cocer el vidrio a una temperatura menor, entonces perdura ese dibujo, perdura y perdura hasta hoy a través del tiempo. Por supuesto que la unión con plomo, como hoy, los procesos son semejantes cuando se hace el vitro original, no el falso vitro. Tiene que colocarse sobre una estructura de hierro, acá lo ven, más grande, porque es frágil. Entonces la estructura de hierro sostiene a esos vidrios unidos con plomos y pintados. Y ese mismo proceso, ven que requiere el vitro y que lo convierte en un elemento muy, muy frágil, permitió también un tipo de escena, además las largas ventanas de lectura de abajo hacia arriba.
de abajo hacia arriba las distintas escenas. Acá hay algunos símbolos, el de Castilla, por ejemplo, ahí ven el pequeño castillo, que es el símbolo de Blanca de Castilla, emblemas monárquicos, pero en general los vitrós son todos de temas religiosos. Sí es importante, no en esta catedral, en esta iglesia, perdón, en otras, que no eran financiadas totalmente por la monarquía, los gremios, que eran muy fuertes en esta época, solían financiar vitrales y aparecen los gremios, es decir, aparece el gremio de los panaderos y aparecen los panaderos allí en los vitrales. Es decir, hay algún elemento popular, un tema popular nuevo, como son los gremios de los artesanos, en los vitrós sí. Fue tan importante la imagen del vitró que fíjense que la miniatura, que había sido la principal guía de cualquier artista, es decir, todo artista que pintaba un mural o que hacía una escultura miraba los libros, ahora el proceso de influencia va a ser de la distribución que tienen los vídeos en el vitró a la miniatura. Entonces encontramos, por ejemplo, en la Biblia de San Luis ese tipo de definiciones espaciales como estas, alveoladas, ¿ven? Y recortes en la distribución de las figuras que se toman del vitró e influyen en la miniatura. Bueno, además de ese sentido místico de la luz, tenemos que hablar de las bóvedas. Las bóvedas generalmente eran estrelladas, azules con estrellas doradas. Ese es un símbolo también muy antiguo, ya dentro del arte medieval, lo vimos en el fines del Paleocristiano, ya lo vamos a recordar, ahí las vemos. Esa idea de cielo estrellado tiene que ver siempre con la bóveda celeste, el cosmos. Yo les puse acá. Nosotros no estamos acostumbrados a ver el cielo nocturno. Algunos que tienen la suerte tal vez de vivir en espacios más despejados y no en las ciudades, ¿no? Vemos fragmentos y con la luz de la ciudad casi no vemos estrellas. No era lo mismo en la Edad Media. El cielo nocturno es muy conocido, orienta a la gente, conocen el movimiento de las estrellas. Es un cielo plagado de estrellas, además, sin las luces de la ciudad. El cielo nocturno se percibe como una bóveda, como si existiera sobre el plano, ¿no?, de la Tierra, sobre nuestro horizonte, ¿no? Definimos, recuerden, los 4 puntos cardinales. Al este va a estar siempre el altar, al oeste la puerta de la iglesia, el recorrido en la iglesia es de oeste a este, si se busca nuevamente la luz. Y en la bóveda, es decir, en la cubierta, voy a representar como metáfora la bóveda celeste. ¿Por qué? La bóveda celeste tiene un sentido metafórico, diríamos, muy importante, no solo en el cristianismo, sino en muchas religiones. Se llama cosmos, y cosmos significa orden. El movimiento de las estrellas es un movimiento regular, ¿no? Así les ponemos acá. Ellos advierten, ¿no? Y lo percibimos además desde nuestro lugar en la Tierra, ¿no? El movimiento, ¿no?, de determinadas estrellas, siempre pasan por estas, ¿no?, en un mismo lugar, siempre aparecen y salen por el mismo lugar del horizonte. Entonces, ese movimiento regular, ese orden, no era el caos que se vivía en la Tierra, es decir, la Tierra es percibida como caos, pero el cosmos es percibido como orden. Incluso los planetas, que saben que los vemos a veces, esa estrella brillante que está cerca de la Luna, es Venus, que le llamamos lucero, es Venus, y tiene un movimiento más irregular. A esas estrellas le llamaban estrellas errantes, ¿no? Porque eran como que, bueno, está hoy acá, allá, no. La más importante de todas las estrellas que se percibían en el firmamento es la estrella polar, que nosotros desde el hemisferio sur no la vemos. Es la que está más cerca del polo. Y por estar tan cerca del polo, no se mueve. Siempre se percibe quieta. Entonces ahí estaría la puerta del paraíso. Hay todo un sentido, un intentar comprender el cosmos y una relación que nosotros no tenemos. Esa bóveda estrellada es la que está
por ejemplo, desde el Paleocristiano en Gala Placidia. Recuerden que esta es una construcción muy anterior, pero es la misma idea, ¿no?, que vemos acá. La misma idea también de la luz. Lo voy a pasar esto para esto. Recuerden que lo mismo. Acá actúa diferente el mosaico, a diferencia del vitrón. El mosaico, la luz es reflejada. Y en cambio, en el vitrón es luz coloreada. Pero estamos trabajando con la luz. Fíjense, incluso antes de los capetos y la dinastía francesa ya tenemos el azul y el dorado. Recuerden que el azul es uno de los colores que está asociado a la divinidad y que tiene que ver con el misterio. ¿Por qué con el misterio? El azul, dicen ellos, tanto del cielo nocturno, es este azul, como el del mar, nos lleva a pensar que no sabemos qué hay más allá. Entonces es como un misterio, ¿no? Es el misterio de lo divino, no lo comprendemos. Por eso el azul es un color muy importante, por ejemplo, en la capa de la Virgen, se hacen azules, es el misterio de la Virgen. Entonces el azul divino. El dorado, siempre, ya lo he puesto en muchos PDF, está asociado a la luz. El dorado tiene que usarse así como puntos de luces, también está asociado al poder. Eso desde antes del cristianismo. Muchas de estas ideas el cristianismo las toma desde antes del cristianismo, es decir, vienen desde otras religiones y el cristianismo va a ir incorporando. Entonces, ese cielo nocturno aparece y se plasma acá, es la bóveda celeste, esa idea de orden, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que es un sentido cosmológico, ¿no?, que tienen estas iglesias. O relacionar lo micro con lo macro. Es decir, lo micro sería la iglesia, lo macro el cosmos. Espero que quede clara esta primera parte. Bueno, esta asociación con la bóveda celeste, con la idea de la Jerusalén celeste y la idea de la luz. Pero no todo el gótico, diríamos, se expresó a través de esa idea de la mística, de la luz y de la bóveda. Vamos a ver otro camino. Este camino, yo les puse la catedral gótica como jardín sagrado y el árbol de la vida. Para ver estos significados, vamos a tomar una arquitectura gótica también tardía. Fíjense que estamos en el siglo, fines del XV y principio del XVI. Es decir, que esta arquitectura es contemporánea ya a San Pedro, al San Pedro el que está actual, la primera al Renacimiento. Para que vean cómo no se cortan los estilos, sino que de alguna manera en algunos lugares está surgiendo una cosa y en otros lugares se está haciendo otra cosa también. Entonces nos tenemos que ir a otro lugar y acá, que es una zona minera, este punto va a ser importante, es lo que se llama Bohemia, y que en ese momento, esperen, voy a tomar un poquito de agua. En ese momento no tenían los mismos límites geográficos que hoy. Acá estaba el reino de Francia, acá al lado, y acá todo esto a partir de la corona de Carlomagno y las divisiones que surgen, ¿no? El Sacro Imperio Romano Germánico, que formaba un área mucho más amplia de lo que es actualmente Alemania. Y en esta área, alrededor de la ciudad de Praga, está el área que se llama Bohemia. Sí, tenía varios puntos. Acá se va a dar una decoración naturalista que tiene que ver mucho, en algunos casos la vamos a ver con un mundo diferente. Por ejemplo, tenemos la minería, eran minas de plata. Incluso hay representaciones de mineros en estas iglesias. Los mineros eran las comunas mineras, estas como la que vemos acá, son las que financian estas iglesias. Entonces, vamos a ver por qué era importante el tema de la minería. Vamos a tomar como ejemplo, dentro de este gótico como jardín sagrado, en la iglesia de Santa Ana, que está en Annaberg-Buchholz. Está acá, fíjense, en el límite, actualmente está en el límite de Alemania y la República Checa.
Es esta la iglesia, es una iglesia que está construida en piedra, pero diferente a la otra. En planta se va a dar como una iglesia basilical, la vemos, tiene unas 2 capillas laterales, no es un transepto, sino son 2 capillitas. Tiene una particularidad esta iglesia, se le va a llamar iglesia de salón. ¿Cuáles son las iglesias de salón? Son las iglesias en donde las 3 naves, la central y las laterales, tienen casi la misma altura. No necesariamente tienen que tenerla exacta, pero tienen una altura tal que las ventanas o los vanos que hay en la nave lateral iluminan la central. No es, por lo tanto, recuerden, basilical. Basilical es la que la nave central es más ancha y más alta que las laterales. La iglesia de salón no, tienen la altura muy parecida. Es una iglesia, bueno, también símbolo de la ciudad, se construye como iglesia católica, ahora es iglesia luterana, tiene, fíjense, yo veo esta planta y veo acá esto, ¿qué será? Una torre, muros muy gruesos, ven, torre. Bien, la vamos a ver por dentro. Esta es la nave lateral, tiene una restauración importante en donde se le dejó como estaba en la Edad Media, por lo tanto, si bien tuvo modificaciones posteriores, esas se las cambiaron y está casi en su estado original. Fíjense las naves laterales, esta es la nave central y termina en ese ábside de una iglesia de mucha luz. No sé si originalmente tenía más vitrales, saben que Alemania sí fue muy bombardeada y muchas de las iglesias góticas perdieron los vitrales originales en la Segunda Guerra, ¿no? Se cayeron todos los vitrales. Entonces eso sí no les podríamos decir. Fíjense que algo muy interesante, los bancos están dispuestos no mirando hacia el altar, sino que están mirando como a la nave, fíjense, no sé si los ven, están perpendiculares serían al altar. Nunca he visto una disposición así, solo lo he visto en esta iglesia. Bien, y acá aparece, ¿no?, otra cosa. ¿Qué pasó acá? Bueno, aparece, ahí ven, fíjense, la iglesia de salón, aquí sí prácticamente las naves tienen la misma altura, lo que da esa gran claridad de salón. Los pilares ortogonales son muy altos y se despliega en la cubierta un tipo de bóveda que no es la bóveda ya simple que vimos en la Sainte-Chapelle. Este tipo de bóvedas donde las nervaduras cubren todo se le llama bóveda reticulada. Bueno, porque arman como una suerte de red, ¿no? Acá la bóveda reticulada armó flores. Y ahí los ven bien los distintos pétalos de las flores. Y entonces aparece ya no estrellas. La imagen acá del paraíso como un espacio incluso de contemplación, porque están todos sentados ahí como mirando, ¿no?, a esas flores que se refuerzan por imágenes dibujadas de flores, nos da otro tipo de espacio, una idea más de jardín sagrado. El jardín sagrado, recuerden que la idea de jardín es distinto de paisaje. Jardín ya sería una idea de naturaleza, ¿no?, transformada en algo bello, ¿no? En esta época se empezaron a usar los jardines como jardines secretos o pequeños jardines cerrados, ¿no? Entonces aparece acá una iglesia como un jardín, como un espacio sagrado. ¿Qué era la idea? Bueno, es un poco la idea, yo les puse acá, de recuperar el jardín del Edén, ¿no? Es decir, volver a como ese punto primero de la humanidad, donde se perdió después todo. Entonces se recrea, y acá lo van a ver bien, esa idea de jardín. Entonces, tenemos acá un cambio en la metáfora. La iglesia concebida con imágenes de los cielos, como bóveda celeste, en este caso va a empezar aparece con un simbolismo natural. Es la iglesia jardín. No entra en contradicciones, es decir, sino que podríamos decir las estrellas son flores acá.
y los pétalos sugieren flores, las nervaduras surgen, se desplazan como si fueran ramas en toda esta superficie de la bóveda. Y acá tienen esa idea. Eso es lo que se podía contemplar si yo me sentaba y miraba hacia arriba. Esa idea distinta, diferente, para que vean que el gótico no solo es ese gótico francés, sino que lleno de vitró y de luz oscura, es también otra expresión del gótico. Y esa idea de árbol que tiene incluso en los pilares, fíjense cómo al llegar al final de la bóveda se abre el pilar y aparecen las nervaduras, sumamente orgánico, ¿no? Acá también lo pueden ver cómo las nervaduras empiezan a desplazarse por toda la bóveda. En esta iglesia arman estas flores, en otras no, pero sí siempre esa idea de generar un jardín. Yo no encontré fotos muy cerca, se ha recuperado la pintura original y tiene unas pequeñas flores también dibujadas. Es mucho más luminosa. Bueno, entonces tenemos fíjense, dos ideas en relación al gótico. El pabellón celeste sembrado de estrellas se identifica acá con el jardín celeste cuajado de flores. Por supuesto que hay un trabajo desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista arquitectónico de mayor complejidad de esta bóveda con solo los nervios cruzados. Recuerden ese punto, la clave de la bóveda, a esta bóveda donde los nervios parece que tienen vida propia y se van por todos lados. Cada pilar, entonces, yo también les dije recién, desplegaba sus nervaduras como un árbol. Y ahí aparece también asociada a estas iglesias, ¿no? Esa idea del árbol simbólico, el árbol de la vida. Esa es otra, fíjense, esta es la iglesia de Santa María en Pirna, pero de la misma zona de Sajonia. Bueno, ¿por qué el árbol de la vida? El árbol de la vida es un símbolo que aparece en el arte desde siempre. Recuerden que los celtas tenían árboles sagrados, el roble. Si bien el cristianismo luego lo quiere sacar y lo quiere desplazar, ¿no? Aparece el árbol de la vida del paraíso, ¿no? También está. Hay el árbol que aparece en el medio del paraíso y dice en el texto, ¿no? También sí que está. Pero yo lo asocio más a este árbol de la vida con ese árbol celta, ¿no? Que en estos lugares como Sajonia, donde vivía una población muy importante germana, cristianizada, pero que no había tenido tanto contacto con las culturas clásicas, perduraba, ¿no? Recuerden que el árbol de la vida perduró como el árbol de Navidad, ¿no? El árbol de Navidad es el árbol celta de la vida que ellos honraban adornándolo, que mucho tiempo el cristianismo además lo rechazó, hasta que finalmente lo tuvo que aceptar, o lo hacen ahí en la Plaza San Pedro, ¿no? En medio de la plaza hay un árbol de Navidad, pero que fue un símbolo externo al cristianismo. Bueno, en estos lugares donde trabajaban mineros, se producían, bueno, acá les muestro otros, para que vean otros ejemplos, ¿no? De esta idea de jardín, todo en esta área. Esa idea del árbol. Entonces, ¿por qué un árbol podía ser sagrado? ¿Por qué era el simbolismo? Bueno, el árbol también lo podemos asociar con la idea de axis mundi, esa es una expresión en latín, que quiere decir eje del mundo. Recuerden que tiene que ver con la quinta dirección. A ver, bueno, ahí les puse uno del árbol. Yo me oriento primero en el espacio, de una manera, piensen en ese hombre prehistórico, ¿no? Ese hombre prehistórico se orienta en el espacio a partir de los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Eso forma un cuadrado, allí que el cuadrado sea el símbolo de la Tierra. Pero él, el hombre, al estar sobreparado, forma un eje vertical que lo conecta al cielo, pero también al mundo que está debajo de la Tierra, el mundo subterráneo. Ese eje vertical puede ser el hombre, pero también puede ser el árbol, y es más el árbol, ¿no? Acá les puse algo que es importante. El árbol
conecta los 3 niveles del cosmos. El subterráneo, por sus raíces, y por parte del tronco es el nivel de la tierra, y las ramas superiores y su cima con la luz del cielo. También el árbol es símbolo de regeneración, muerte y regeneración, sobre todo los árboles de hojas caducas, las que cambian las hojas todos los años. Este es un ejemplo, un esquema del árbol de la vida. Entonces el árbol tiene sus raíces bajo la tierra. Y eso es muy interesante. El mundo subterráneo es un mundo de simbolismos complicados, complejos. Pueden ser positivos o pueden ser negativos, porque ahí enterramos a los muertos, ¿no? Entonces, pero de ahí también se genera la vida, se ve crecer la vida a partir de la tierra. Entonces, lo subterráneo es un significado, como diríamos, desconocido. Depende del contexto, es el sentido que le podemos dar. En este grupo de Sajonia, en Bohemia, ¿qué pasaba? Trabajaban en la minería, es decir, que trabajaban en el mundo de lo subterráneo. Para alguna referencia, fíjense, en la Edad Media, lo subterráneo, si bien ahí estaban sus muertos, recuerden que en tierra la iglesia tiene ese mundo subterráneo porque en las iglesias enterraban a los muertos, pero es el mundo que no se puede contactar, el mundo de lo desconocido. Los mineros, al trabajar en ese mundo, de alguna manera potencian este simbolismo. También se asociaba al mundo del oscuro, del infierno. De hecho, a veces los volcanes los asociaban a puertas del infierno, ¿no? Entonces, es un simbolismo múltiple o complejo el subterráneo. Bueno, a su vez las ramas están en nuestro espacio vital, las ramas, no quiero decir, perdón, el tronco, y las ramas toman el cosmos. Entonces de ahí que tiene ese simbolismo tan importante el árbol. Bueno, aquí ellos son autoconscientes de trabajar en ese mundo desconocido, en lo subterráneo. Y fíjense cómo aparecen acá. Esto es un altar que está en Santa Ana. Los mismos mineros, sí, se representan. Y aparece también en las minas de plata, ¿no? Entonces, asociada a esa idea del árbol, van a aparecer algunos objetos, yo les digo objetos artísticos, muy, muy novedosos, ¿no? Y originales. Esto que vemos acá es un púlpito. El púlpito es donde hablaba el sacerdote, bueno, se dirigía a la comunidad. Lo hace un artista de la época, conocemos quién fue el autor, Hans Bitter. Le llaman el púlpito lirio, porque tiene una forma sumamente orgánica, muy creativa, muy desde la fantasía. Es un tema religioso, pero nos cuesta ubicar acá el tema religioso. Fíjense, bueno, tiene que ver con una historia de la época. Daniel, un profeta del Antiguo Testamento, lo cuento rápido, estaba buscando oro en las ramas de un árbol, creo que por ahí aparece Daniel, o acá está, y le dice un ángel, no están en las ramas, tiene que estar debajo de la tierra. Bueno, eso es lo que representan, pero si después lo leen bien esto, si vemos a los padres de la iglesia, que nos resulta muy raro porque están metidos como en una flor, fíjense, incluso ramas, no son ramas, hojas, ¿no? Como hojas gigantes, además, en una escala casi alta, como una flor gigante, como una suerte de plantas, frutas o flores. Acá la pueden ver los ángeles también, que están como adentro de esta forma, fantasía. Y acá lo ven, ¿no? Tiene una escalera exenta, sumamente moderna, una cosa como muy orgánica. Acá está Daniel, que es representado como un minero, esa cosa que también parece como una fruta, el ángel ahí, bueno, todo ese esquema complicado. Este tipo de árbol de la vida, con los troncos, fíjense que aparecen incluso allí, se dan en estas áreas periféricas de Italia. No va a quedar esto acá.
Este tipo de arte lo va a absorber el Bosco. Fíjense el Bosco, el Jardín de las Delicias, no se los puse entero, pero bueno, es muy conocido. Donde va el Bosco, que además es de estas áreas, ¿no? Es de 1500 a 1505, así que es contemporáneo a esto el Bosco. Lo que él hace es llevar este tipo de formas de fantasía que surgen desde una mirada a lo orgánico, que pueden ser flores, frutos, no sé, pétalos, a la pintura, ¿no? Y este camino, diríamos que se abre en estas áreas, sobre todo lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que sería hoy Alemania, la zona norte, ¿no? Lo que no es Italia, anticlásico, de mucha fantasía, continúa en él. Y después también en Bruegel, ¿no? Ya, bueno, no me voy a adelantar tanto. Otra opción, tal vez no tan ligada a la fantasía, del uso del árbol de la vida, puede aparecer como formas de troncos. Los troncos son también elementos muy usados en esta época. Esta es una puerta de un castillo que hay cerca de allí, el castillo de Schmidt. Y bueno, aquí le puse las funciones de los troncos, después ustedes la leen esa, yo la voy a explicar. Bueno, son esculturas estas, son trabajos escultóricos que podían ser en madera o también se usaba la yesería, pero sobre todo en estas áreas son de maderas talladas y armando troncos, también podían ser de piedra tallada y pintada, pero lo interesante es ver cómo aparece el tronco, ¿no? Como protagonista de estas, bien marcado. Bueno, el tronco tenía funciones apotropaicas también. Recuerden que esa es una función muy importante dentro de las imágenes de las iglesias. La función apotropaica es la función de detener al mal. El mal tiene una cara concreta en la Edad Media del diablo que podía entrar. Tiene características especiales la imagen apotropaica. Eso está explicado bien en el PDF románico, para no extenderme. Y dentro de esos objetos también estaban los troncos, como una idea casi parecido a los celtas, para que se ubiquen. En los celtas están esos entramados de cinta. Bueno, esa cosa de que el diablo puede quedar enredado, es decir, que es como una idea medieval, por supuesto, pero es esa idea, ¿no? Esto me lo protege porque queda entre medio de esta suerte de, no sé, de retículas, de troncos que ellos hacen acá. Acá hay otro. Ahí ven el detalle. Bueno, y aparece incluso algunos elementos muy marcados ya, con una mirada en donde nos damos cuenta que ese artista o esa imagen tan alejada de la realidad que veíamos en el románico, en el gótico, empieza a girar. Es decir, hay una mirada a la naturaleza, así, acá se estudiaron cómo eran los troncos, bueno, y se empieza a plasmar otros detalles, bueno, para que vean también junto con el elemento fantástico, el pájaro, que podría ser un pájaro real, junto con ese ser ahí de cara extraña que aparece. Bueno, ahí se los puse en detalle. Pero sí vemos que hay una mirada diferente a la naturaleza. Formalmente diríamos nos estamos acercando a un naturalismo. Eso implica, ¿no? Otra opción dentro del arte. También me pareció interesante esta suerte de árbol de la vida que han armado con lo paso rápido, con la columna de la flagelación, un tema religioso, la flagelación de Cristo, pero está en una cosa sumamente extraña acá, de troncos que hacen nudos. Recuerden, el nudo es muy apotropaico, ¿no? Esto es, y esta zona inferior, bueno, también muy interesante, este mundo de lo fantástico, ¿no? O esta transformación de lo natural en estas formas. Y esto no solamente se daba en Alemania y en esas áreas, también se dio mucho en Portugal y en España incluso. En Portugal tenemos también, y fíjense nuevamente en las puertas, ¿no? Es decir, que esa idea del jardín, lo que estamos viendo, esa idea de formas naturalistas que empezaron en ese jardín sagrado y que también se da en el árbol de la vida,
que puede incluso tomar la forma de troncos solo de ese árbol. Entonces, esas diferentes funciones va desde lo más general, que puede ser el jardín sagrado, hasta elementos muy concretos, como el púlpito, que le llamaban el púlpito tulipán, o el árbol de la vida, o tronco y ramas en sentido apotropaico. Eso es lo importante, que tenemos versiones del gótico. No solo es ese gótico francés, ese gótico que busca la mística y el vitro, sino que tenemos también este otro, podríamos decir, gótico orgánico o gótico naturalista, ¿no? Que está más en sentido de estos tipos de expresiones. Bueno, algunos detalles, incluso estos troncos tienen raíces, fíjense que son muy interesantes. De alguna manera, y yo les puse acá, el artista del gótico final se esforzaba por insuflar vida a todo aquello que representaba o que inventaba, y las ramas de piedra no tienen un dinamismo menor que los calados que tienen esas hojas o esas que tienen en la parte superior. Bien, entonces, estas son dos opciones de expresión de la iglesia gótica como expresión conceptual. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de escultura en los espacios que yo les he puesto marginales. Y generalmente, cuando se estudia el gótico, se estudia solo las portadas góticas, las fachadas góticas con todos los reyes allí. Bueno, en la parte inferior, no les voy a pedir todos estos nombres, no se asusten, los pueden tener escritos, bueno, pero es para ordenarnos. En los pórticos, ¿no? En los tímpanos, como en el románico estaba la escultura. Después vienen acá, bueno, arquerías, la galería de los reyes, el rosetón, las torres. Y al final, fíjense ahí como escondidas las gárgolas. Ese es un espacio que llamaríamos marginal. Entonces, podemos jerarquizar el espacio de la escultura gótica diciendo, hay espacios que son centrales porque son los principales, en la fachada principal, el eje de la iglesia por donde cruza la gente, que es el tímpano, ¿no? Y las esculturas que se dan en las arquivoltas y en esos costados. Y podemos decir que existían también espacios marginales y otros secretos. La escultura de esos espacios varían. Por supuesto que en los espacios centrales, que son los espacios en donde seguramente la iglesia, el obispo, va a controlar más a los escultores, que no creo que el obispo se subía hasta acá para ver la gárgola, ¿sí? Esos temas están más ligados a los temas religiosos y oficiales. Bueno, entonces aparece nuevamente el tímpano como espacio jerarquizado, vuelve a aparecer el tema del juicio final, como en el románico. Sí aparece un cambio en la figura de Jesús, aparece Jesús como un Jesús, el buen Dios, como un Cristo bendiciendo, ya no es más esa figura del Jesús, por ejemplo, del románico, tan conceptual, ¿no? Que es un juez implacable, ¿no? Acá aparece más bendiciendo, fíjense, cambia la expresión, hay un mayor naturalismo, pero los temas en general son los temas de los juicios final, a veces la Virgen. Bueno, ese es el área oficial, le vamos a llamar, el espacio centralizado, jerarquizado y el espacio oficial. Aparece, sí, como yo les he comentado, la imagen de la Virgen es una imagen joven, muy estilizada, aparece nuevamente el naturalismo en su sonrisa, aunque a veces el canon es bien estilizado, ¿no? Y como novedad aparecen también representados otros personajes. Esta no es de esa misma iglesia, esta está en Alemania. Y aparecen acá dos personajes que son históricos. Fueron los donantes de la Catedral de Naumburg en Alemania. Bueno, Ekkehard y Uta, ¿no? Están hechos en tamaño natural y aparecen prácticamente como retratos, aunque no son retratos de estos personajes porque ellos murieron en el siglo XI, es decir, no los conocieron, ¿no? Pero son retratos de modelos que seguramente tuvo el escultor y que le permite empezar a captar, ¿no? Empezar a intentar, lejos de idealizar, una expresión de interioridad en estas miradas. Bueno, esto es importante, ¿no? Bueno, él es un conde, aparece
con los emblemas. Ella es más interesante aún, tiene una capa, la mano la tiene por debajo de la capa, ¿no? Y la expresión del rostro expresa interioridad, es decir, tiene que ver con una belleza, con una actitud, les voy a poner ahí está, con una mirada, es decir, acá tenemos ya un cambio muy grande de esa escultura. Estamos, fíjense, desde la periferia, no estamos en Italia, es decir, no estamos en el Renacimiento acá, estamos en la periferia, pero acá seguro que hubo una joven que posó para este escultor, ¿no? Y que él pudo captar esa mirada. Esta es una de las esculturas más famosas de la Edad Media, de finales de la Edad Media, más famosas, muy famosas, a tal punto que esta imagen fue tomada por Disney para el personaje, ay, no me acuerdo ahora quién es esta, creo que es la madrastra de Cenicienta, me parece. Disney viaja por todo este lugar en el periodo de entreguerra, ¿no? Cuando está elaborando sus imágenes. Y ella ya era muy famosa, Uta, ya era muy famosa. Entonces aparece como inspiradora, muy transformada en la expresión, porque acá aparece con una expresión muy de malvada, bella pero mala, y ella no, es distinta, ¿ven? Es posiblemente tal vez no tiene esos rasgos de maldad que tiene esto, pero sí es la inspiración para este personaje. En esa área no es extraño, porque recuerden que Disney, Walt Disney, también tomó la famosa imagen del castillo que aparece en Disney, de un castillo neogótico, es decir, un castillo que parece de finales del gótico, pero es del siglo XIX, y que está en la misma área donde está Uta, es decir, en la zona del sur de Alemania. Esta está más en Baviera, la otra está un poco más al norte. Pero, es decir, hay varias fuentes de cuestiones. Eso para traer un poco al presente esas imágenes que estamos viendo de la Edad Media. Así que no solo quedaron en la Edad Media, sino que se reactualizaron por distintos lugares. Bueno, una cosa es la escultura que se produce en esos lugares centrales, ¿no? Hay una continuidad temática, posiblemente hay un mayor control de la iglesia, hay novedades, tienen que ver con el naturalismo. Pero otra cosa es lo que aparece en los lugares periféricos y secretos. Ahí los escultores dan curso libre a su imaginación y van a trabajar con otras categorías estéticas que tienen que ver con lo grotesco, con lo monstruoso. Incluso algunas veces también con lo, diríamos, con lo cotidiano, no lo puse acá, temas locales, ¿no? La fuente de estas imágenes no está en los libros, generalmente algunas sí, pero excepcionales, están en algunas en la fantasía, dentro de ese imaginario de cada uno de ellos, pero otras también están en las historias que se cuentan, en las formas de burlarse o de reírse, ya vamos a ver algunas. La función de estas imágenes está muy discutida. En algunos sí sabemos que eran apotropaicos y tienen una continuidad con los canecillos románicos y con los capiteles, pero otras no lo sabemos aún. Dicen, algunos autores dicen una cosa, otras otra. Sabemos que están en lugares muy alejados de la fachada y son lugares, bueno, vamos a ver algunas imágenes, que no son simples de ver, a simple vista no se pueden ver, están generalmente muy altos, a diferencia, por ejemplo, de los canecillos románicos que estaban más a una altura más cercana a nosotros. Este, por ejemplo, es una catedral que está en los Países Bajos, es el lugar justamente donde nació Bosco, y posiblemente también las conoció. Es una catedral gótica y en el losar botante están talladas en piedra figuras muy extrañas, ¿no? Bueno, ahí el elemento de la fantasía, las transformaciones de formas, diríamos, bestiarias, que son elementos zoomórficas, como estas, pero también aparecen artesanos, es decir, aparece lo que va a dar lugar luego en la otra historia al tema que se llama de género, aparece lo cotidiano. Ahí lo ven mejor, ¿ven? Los músicos, en este caso, vemos que es un cantero, tiene la escuadra,
otro, pero también diablos, es decir, se aparece mezclado lo fantástico como categoría con lo cotidiano. Otro detalle para que vean, ahí ven el elemento bestiario, ¿no? De la transformación de animales en bestias monstruosas. Y esto muy interesante, muy importante, estar mirando alrededor, ¿no? Esto se da acá en estos espacios alejados, pero en unos años más, ya en la otra historia, esto va a aparecer en Bruegel, en los cuadros, es decir, esto va a pasar al centro, de la marginalidad va a pasar al centro, pero aparece acá en las márgenes. Otro artesano, ¿no? Bueno, y el elemento fantástico, ¿no? Que es las transformaciones de las bestias. En la Edad Media, recuerden, lo bello es asociado a lo divino y lo feo es asociado al diablo y al mal. Por lo tanto, cuando vean estas figuras son imágenes malas, pero que a veces se usaban en forma apotropaica como espejo, es decir, ponían diablos para que el diablo se asustara de los diablos, así como espejo del diablo. Pero también aparece esta figura, que es increíble la expresión del rostro, si están mirando los artistas, como dice Gombrich, en la historia del arte, Gombrich dice, los artistas pueden usar sus ojos o no, es decir, puede ser algo sumamente conceptual, que está esta imagen en su imaginación, pero acá hay una observación de la realidad. Entonces se están abriendo nuevos caminos a fines del gótico. Bueno, otros monstruos, vamos a ir más rápido. Después tenemos espacios secretos. Esos espacios secretos, porque nadie los ve, usaron unas categorías estéticas muy interesantes de humor. Después lo leen completo esto bien. En las catedrales góticas dijimos que en la nave generalmente está el pueblo, la gente que iba. Después está el área del crucero, y en esta área, antes del altar, estaba el coro, que en planta aparece como un espacio importante. En el coro estaba el clero, pero el clero, que además cantaba, porque el clero es el que tiene que cantar y a veces mucho tiempo, tiene sillas, se llama sillería este espacio, sillerías góticas, sillas de madera talladas, ¿no? Este espacio a veces es muy cerrado incluso y varía de una iglesia a otra. A veces tenían simples sillas, otras veces son muy trabajadas esas sillas. Y acá está el altar, es decir, está en un área muy cerca del altar. Aquí les muestro para que vean cómo se sentaban. Vieron, generalmente había 2 hileras como de importancia. Bueno, están no solo en la oración, sino también para el canto, se ubicaban allí. Como tenían que haber, muchas veces están muchas horas ahí, entonces las sillas, esta es fíjense que esta es una iglesia de La Rioja, así, española, muy trabajada, como un elemento de tracería, pero lo que nos va a interesar es esto. Tenían un banco rebatible. Ese banco se podía levantar o estar en forma horizontal. Cuando estaba levantado, aparecían estas imágenes. Era como un pequeño banquito para que, como estaban parados tanto tiempo, pudieran estar como sentados en ese pequeño banquito, sin que descansando un poco. Se le llaman misericordias, así se le llaman. Misericordias de la sillería gótica. Y por supuesto eran tallados. Ahora, ahí podemos encontrar una variedad increíble de temas. Ahí ven para que vean cómo funciona. No se ven estas esculturas, por eso son espacios secretos. Generalmente estaban así, solo las levantaban cuando estaban ahí, así que cuando estaban ahí tampoco las veían, porque estaban puestos, apoyados en ese pequeño espacio llamado misericordia. Lo interesante va a ser cómo aparece en esas misericordias una imaginería, una imagen de lo fantástico, de lo grotesco, de lo extraño. Diríamos que hasta casi el siglo XX no se repite. Por ejemplo, diablos y animales bestiarios. Estos 2 personajes que llevan una frutilla gigante. Estas caras triples, casi cubistas, ¿no? Muchas caras triples que tienen que ver también con el mal.
estos pájaros con caras humanas, todo, diríamos, dentro de, podríamos definir lo fantástico, lo grotesco, distintas categorías estéticas, ¿no? Pero muy realista, además trabajada. El hombre defecando, que eso era como un símbolo de buena suerte, ver eso, que seguro que lo veían mucho más cotidianamente que nosotros. Bueno, este monje llevando un barril de vino, así temas hasta, trabajan hasta con el humor, fíjense, con categorías que tienen que ver con la crítica a los mismos monjes que están ahí sentados, ¿no? Que muchos estaban borrachos por el vino, bueno. Esta es una historia muy graciosa, bueno, es un hombre una mujer que para esa época le está pegando a un hombre y que está sobre él. Bueno, eso es para que ustedes vean que se está abriendo en todos estos espacios marginales trabajos que tienen que ver con, si bien en muchos casos una resolución naturalista, pero con categorías muy nuevas, que no son solo los temas religiosos, que aparecen en la fachada, lo que van a encontrar en una iglesia. Son temas que tienen que ver con el mundo que esos escultores vivían y que se pueden dar acá. El sentido de esto ha sido discutido, ¿no? Podemos también pensar que es parte de una posibilidad de libertad, de trabajar con mucha imaginación, ¿no? Algunas sí podemos decir que son apotropaicas, pero otras no, como esta, ¿no? Posiblemente tiene que ver con eso que yo les decía, del humor. La gárgola no la vamos a poder desarrollar toda porque se nos va a hacer muy largo, pero la gárgola forma parte, por supuesto, de esos espacios marginales. La gárgola tiene una función, acá les puse una con nieve para que recuerden, la gárgola siempre es recoger el agua y bueno, y es tirar el agua que cae de la lluvia, la canaleta, diríamos, de hoy, ¿no? El nombre sí tiene que ver con el ruido que se produce al caer el agua y, diríamos, deriva de garganta, de hacer gárgaras, de ahí viene gárgola, el nombre. Los significados trabajan mucho con lo que le llamamos bestiario. El bestiario ya lo han visto desde el mundo celta, ¿no? Ese mundo celta que permitía la transformación de los animales, hibridizándolos con otras partes, ¿no? Hasta formas fantásticas. Bueno, estas, por ejemplo. Además, se da en la gárgola una característica que siempre van a estar con la boca abierta porque tienen que tirar el agua, ¿no? Entonces se vuelve da lugar a formas muy expresivas. También es cierto que estas formas y muchas de ellas, lo fantástico creció mucho en este periodo. Hay una herencia celta que se continuó y también hay un contacto con el mundo oriental, bien oriental, por esa ruta de la seda que vimos en la clase pasada, donde viene la peste. Recuerdan que llega la peste negra, 1348. Antes de la peste venían productos de Oriente, de China, incluso del Tíbet, con imágenes también. Entonces circulaban, por ejemplo, los demonios con este tipo de alas de murciélago, vienen desde allá. Y el artista siempre absorbe todo este tipo de imágenes que vienen, circulan, miran, ven, y el demonio, por ejemplo, de sin alas va a terminar teniendo alas de murciélago. Y eso viene de Oriente, es decir, hay contactos con el mundo oriental importantes. Bueno, otro, el dragón, ¿no? Que tiene sus transformaciones durante todo el largo de la Edad Media. El dragón también es un tema oriental, lo encuentran en la China, ¿no? Incluso la idea de tirar fuego viene de la China, pero aparece acá y se replantea. Otro, más sencillo, ustedes en las gárgolas hay un universo, ¿no? De expresiones, bueno, acá otros. Pero quería detenerme en estas, que son de mis preferidas, que están en la Catedral de Salisbury en Inglaterra. Son figuras de caras. Y ese hecho de que estén todas como gritando, las carga de expresividad.
que les diría que casi esto se repite en el 20, podemos encontrar cosas parecidas, ¿ven? Incluso parecen personajes, ¿no? Son vestidos y con los cortes de cabello de la época. Y bueno, pero al estar justamente en esa expresión necesaria para que salga el agua, son mucho más expresivos. Y de todas esas caras que aparecen allí, estas, ¿ven? Esta es una muy especial, una de las gárgolas, donde aparece gritando, fíjense, de dolor, parece que distinto a este, porque hay un pequeño animalito ahí que lo muerde. Esto está altísimo, esto no lo veía nadie. Y podemos pensar que el artista pudo acá plasmar es una libertad, ¿no? Para hacer eso. Ya lo van a ver de costado. Ahí está, ¿ven? Una libertad para poder recrear una imagen fantástica que va desde el realismo del tratamiento de la cara, ¿no? Y de la expresión del dolor, que hay que lograr esa expresión. Recuerden que esto es talla directa, piedra tallada, a esa suerte de, no sé, de monstruito, ¿no? Que lo muerde y es el que le produce el dolor. Bueno, esta era la última. Vamos a dejar de compartir. Espero que les quede claro. Ahora si tienen alguna duda me pueden decir. Sobre todo he hecho hincapié, fíjense, en esta escultura que es marginal, que no es la que generalmente es la conocida, pero que nos va a interesar porque justamente este campo es un campo de experimentación y de libertad. A ver si puedo. No sé si están todavía ahí, si se han dormido ya todos, o si... bueno, si les ha quedado claro, no la quise hacer más extensa porque tampoco quería que... Quería ver... Ahí está. Bien. ¿Tienen alguna duda, algo que les quedó, que no les quedó claro, que quieran preguntar? A mí me quedó todo claro y me gustó, me encantó la clase, gracias, profe. Lo único que habla de la clase pasada y que yo no sé qué clase hubo anterior a esta. Sí. Hubo una anterior, pero no se preocupe, explicamos sobre todo la parte arquitectónica, porque yo les avisé a través del guaraní y después me enteré que parece que a través del guaraní no les llega mucho la información, bueno, pero no se preocupe, yo voy a subir el PDF y las ideas que yo rescaté de la clase están escritas. Perfecto. Esta es sí. ¿Y la de esta clase también va a estar subida después al... Sí, las tengo que subir las dos. Sí. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, sí. eso era lo que tenía como duda porque hablaba de la clase pasada y no entendía de qué era. Pero Claro, bueno, es que estuvieron poquitas, estuvieron pocos. Listo, bueno, no, eso era. Gracias, profe. Bueno, sí. ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro? No, profe, excelente la clase. Bastante. Bueno, me alegro que les haya gustado, yo la he preparado con mucho cariño. Sobre todo les he querido mostrar y les he querido sacar de esa idea gótica que aparece como muy cerrada y ya es antigua, ¿eh? Ya es antigua, esto es nuevo, esto es lo que se está estudiando hoy, estos temas, las márgenes, ¿no? Dejar, las márgenes no siempre son márgenes, a veces los libros no los ponen como márgenes o los autores, pero si miramos de una manera oblicua, en esos espacios estaban produciéndose cosas interesantes. Igual, no solo ver la catedral francesa y el vitró, que vean que había también otras expresiones, ¿no? Y que van a dar lugar al Bosco, al Bruegel, a grandes artistas, que todo esto que ustedes lo están viendo ahora ahí, después ellos lo ponen en los cuadros. Las dos clases que vienen son importantes.
Traten de estar. Las voy a grabar. Esta la he grabado, nunca he grabado, después me voy a fijar bien cómo compartírsela, porque es del Islam. Las dos clases son del arte islámico, y eso es un universo nuevo. Ese que ahí tenemos que ponernos otro chip en la cabeza, así tenemos que cambiar la mirada, tenemos que pensar desde otro lugar, pero les va a gustar. Después terminan todos gustándole el Islam y no quieren ver lo otro, así que les va a gustar. Entonces nos quedarían esas dos últimas. Bueno, dejamos acá entonces, si no hay dudas. No, profe, excelente. No, Bueno. gracias. Después nos dice, una duda, después nos dice cómo o por medio de dónde accedemos a esta clase grabada, no sé. Sí, yo ahora voy a ver, creo que se me guarda bien el driver y yo ahí tengo que ver cómo compartirla. Bien. Bueno, gracias. Bueno. ¿La clase va a ser por acá? Sí, yo les voy a enviar el link como se los envié esta vez. Entonces, se los envié, me explicaron por la misma plataforma que les llegara el link, así que así también, y por los correos, se lo envío por todos lados yo, para que puedan ustedes tenerlo. No, bueno, gracias. Bueno, entonces dejamos acá y ya después les subo todo, les voy subiendo de a poco, pero bueno, les voy a ir subiendo todo, no se preocupen. Bueno, gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Profe, gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego.